Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi casa, vuestra casa. Hoy os traigo un vídeo realmente especial, un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros y que sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo, yendo a casa de esta persona, de Fran, que me ha abierto la puerta de su casa para poder ver esta increíble colección de arcade sticks, que sin mucho más que añadir, vamos a ver en un momento. ¡Vámonos! Bueno, vamos directamente primero a hablar con el dueño y ya vamos viendo un poco todo. Aquí tenemos a Fran. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Fran. Bueno, pues... ¿Por dónde quieres que empiece a grabar, tío? ¿Qué me aconsejas? ¿Voy por aquella esquina de la izquierda? ¿Voy por la derecha? Bueno, empezar por allí, que es donde empezó la colección. Perfecto, pues vámonos para allá. Bueno, ya vais viendo que esto es una salvajada, o sea... Vale. Quietos ahí. Sé de buena tinta que muchos de vosotros no estáis suscritos a mi canal. Os animo a todos a que os suscribáis, porque aquí vais a estar como en vuestra casa. Os voy a traer los mejores componentes y los mejores controladores y aventuras como las que vais a ver en este vídeo. Suscribirlos, darle al like, darle a la campanita, darle al hype, hacer todo eso que se suele hacer. A mí me ayudáis un montón. Seguiré trayéndoos lo mejor de este mundillo. Nos vemos. De las fotos que ya había visto, que era prácticamente esta estantería del fondo, que ya es una locura. Todavía hay mucho más, o sea, vamos para allá, Fran, y vamos a ir viendo. Aquí tenemos una colección con más de 300, ¿no? Sí, unos 340 más o menos. 340, más o menos. Es que va subiendo día a día. Esto va variando. Con un montón de ediciones especiales. A ver, voy a poner esto más hacia atrás para que se vea más. A ver, sí. Vale. Con un montón de ediciones especiales y de mandos realmente raros que ahora iremos viendo. Tampoco quiero que el vídeo dure 2 horas, pero pues igual sí. igual las dura. Vamos a empezar haciendo un pequeño recorrido por aquí. No voy a ir explicando, en alguno igual me paro, porque sí que hay cosas muy flipantes. Aquí tenemos unos mandos de Neo Geo, muy chulos. Vamos a ir viendo todo poco a poco, porque ya le he preguntado a Fran antes y me ha dicho que no lo tiene ordenado. Yo tengo, como le he dicho antes también a él, un toque bastante grave con esto del orden de las marcas y de los arcade stick, porque tiene muchos que son iguales, pero solo cambia el color, o es una edición limitada, o cualquier otra cosa. Aquí tenemos un Canva bastante rarito, un Q4 RAF, otro. Pues es infinito, ¿eh? Es flipante. Sí que vais a ver muchos arcade stick que posiblemente no hayáis visto en la vida, como yo. Y mira que yo, pues he visto muchos, pero me descoloca totalmente muchos de ellos. Pone vídeo, a ver si algún día lo traigo al canal, aunque sé que... Bueno, que ya lo conocéis, pero a mí me gusta este arcade stick. Todo Super Street Fighter 4. Aquí tenemos una de las rarezas. Una cosa que os juro que me ha volado la cabeza, pero al 100%. Esto no lo había visto yo en la vida. Lo voy a sacar, con el permiso de Fran, y lo voy a abrir para que lo veáis. Esto es una edición especial de Mortal Kombat. ¿Esto dónde se vendió, Fran? ¿En Estados Unidos? ¿En Japón? La verdad es que no lo sé. No sé si aquí se llega a vender, ¿eh? Yo no lo había visto nunca. Esto es como un más. Está hecho de aglomerado. Todo esto es una placa de 15-16 milímetros o más de aglomerado. Lleva un cierre metálico ahí abajo con el logo de Mortal Kombat. Lo voy a abrir porque es flipante por dentro. Lleva una bisagra de piano con una sujeción ahí. No sé si lo veréis, la bisagra que lleva. Todo está hecho de madera. Parece que esté hecho artesanal, pero está súper bien hecho. Y lleva dentro un cuerpo aquí de policarbonato con el logo de Mortal Kombat grabado ahí dentro. Todos los conectores en dorado. Esto es una flipada. Yo esto, os lo juro, no lo había visto nunca. No sabía ni que existía. Pero es que después de verlo, me ha comentado Frank que hay otra edición de Street Fighter que ahora después la veremos. La de Street Fighter, la verdad, no me ha molado tanto porque no se abre ni tiene esta filigrana que pone aquí Mortal Kombat en la bisagra. Pero está súper chulo también. Bueno, vamos a seguir, que si no se nos va a hacer eterno. A editarlo todo después. Si no me explota el móvil antes. Bueno, aquí tenemos más. Estos son Hori. Ahí tiene un montón de Hori de diferentes ediciones. Este creo que es un... Esto era un Mad Catz, ¿era este? No. Sí. Sí, un Mad Catz de Soul Calibur 5. Este es el Racer de Dragon Ball. Este seguro que lo conocéis. Está súper chulo con las bolas ahí, con los logos.
Este ya empieza a ser dificilillo encontrarlo, ¿eh? Ya empieza a picar. Sí. Tenemos alguno más. Los Fighting Edge, que los tiene todos, menos el blanco. Si alguno de vosotros tiene el blanco, pues hacedmelo saber, porque le falta en la colección. Aquí tenemos otro rap de Hori. Este que es una edición bastante curiosa, que tiene los tres que existen, por lo que me ha comentado. Hay uno azul, uno rosa y uno amarillo, que están dedicados a un jugador que yo no lo conozco. Si alguno de vosotros lo conoce, pues ya me lo dejáis en los comentarios. Está muy chulo, la verdad. Este me suena, pero este es bastante viejo, ¿no? Sí, es antiguo. Esta edición también está muy bonita. En la ciudad de Super Nintendo. Este es de Super Nintendo. Buah. Un cuerpo metálico de este... Madre mía, esto se va de Japón seguro. Aquí a Europa estas cosas no llegan, ¿eh? Bueno, ya veis que tiene todas las ediciones del Razer que han estado disponibles a la venta. A ver, aquí tenemos un Macca's también. Tiene varios, el TE2, el TE3, bueno, los iremos viendo. Hay un montón. Esto es un Daiya de Soul Calibur 6. Este me he confundido yo. Este es el que te he dicho que tenía solo 150 unidades, no era aquel. Ah, vale. Hostia, pero este Daiya no lo había visto yo. Llevo aquí unos botones, supongo que será para abrirlo desde aquí. Sí, sabe avisar desde ahí. No, Sí, no, los Daiya que he visto yo no son como este. Este también, una edición especial de Mario vs. Capcom 3, de Hori. Otra edición extraña de Kanba. Sí, el Apex. Sí, ahí lo veis. Está súper chulo. Vale. Tiene los dos Etoki Omni. Aquí tenemos el que lleva la palanca en la versión japonesa. Este es el segundo de la edición limitada de este jugador que os he comentado antes, el rosa. Hemos visto el azul aquí debajo. Y aquí tenemos a ver, otra edición de Marvel de su Capcom. Esto es un Tournament Edition 1 de Macca's. Y el Etoki con la palanca coreana. Estos ya le he comentado a Frank que algún día me tengo que hacer con uno. Están muy chulos. Después veremos por arriba porque siguen habiendo más cosas, ¿eh? Esto no es un no parar. Otro Tournament Edition 1, el típico de Street Fighter 4. Este no sé, a ver si se ve. Creo que es la edición de Xbox. Mando de PlayStation 1. Estos los fabricaba Namco, ¿no? Directamente. Lo podéis ver ahí. Está en perfecto estado, este está nuevísimo. El de Tatsunoko, de la Wii. Estuve a punto de hacerme con uno. Ese lo tengo doble. Me costó tanto conseguirlo que es que al final de completo. Sí. Vale, este es el Nakon Daiya con los colores de PlayStation. Sí, ese es esa. Sí. Aquí tenemos otro Razer. Este entiendo que es el de Xbox. Por el color de los botones. Sí. Vale. Otro Macca's, el TS con el logo estresado. Este es bastante habitual. Sí. Este es más fácil de conseguir. Aquí tenemos un Hori Alpha. El otro Nakon Daiya, el más habitual hoy en día. Porque yo el de PlayStation, la verdad es que ahora ya no lo he visto a la venta. Este negro sí, pero el blanco no. De Soul Calibur hay un montón de ediciones especiales, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Madre mía. Ese es un rap N. Ah, vale. ¿Esto es un Hori? De cabra. Sí. Aquí tenemos este es el RAP 4, ¿creo? No lo sé exactamente porque como hay tantos. Otro Tournament Edition, este es el 2, de los que se abren por aquí. Un Kanba, del Kanba Cristal, creo que se llama este. Sí. Sí, este todavía está a la venta. Por AliExpress lo podemos conseguir. Vale, esto es un Hori. Otro Daiya. Vale, ¿qué diferencia el dibujo? Sí. Este es totalmente negro, ¿no? Mm. Sí. Y este es otro Hori, ¿no? El Rap, no sé cómo se llama este. Madre mía. Ese es el Versus. Ah, vale. Ese es el que lleva una placa. Lleva una placa que podías conectar, desenganchar por debajo y podías implementar dos. Hostia, ¿uno con otro? Sí. Lo que no consigue la placa. Madre mía. Eso sí que tiene que ser importante. Sí, porque el otro lo he visto por ahí que lo tenía allá abajo, ¿no? Siguiendo allí. ¿Eso es similar? Sí. Sí, está también tanto en Xbox como en Play. Aquí tenemos otro Kanba de edición limitada. Que hay varios en esta colección. Otro 4x4 RAF. Otro color. El Fighting Edge, que es lo que comentaba. Solo le falta el blanco, acordaros si lo tenéis. Dame un toque. Y el 1, sí.
De estos también tenemos varios. Este tenía un nombre, ¿cómo es? Fight Stick Pro. Sí, de PS Pro y varios. Sí, sí, sí. Ese tengo tanto el de Play como el de Xbox. Este que también es una edición súper extraña. Una edición de la Liga de Béisbol americana. Esto es flipante. Major League Gaming. No sé, realmente es que tienes algún arcade stick muy raro de ver, ¿eh? Este es el de la placa que comentabas. Este de la placa, ¿cómo coño es, tío? Una placa de metal y se atornilla por debajo y se caen los dos como uno. Hostia. Buah, este me encanta. Estos canvas son una pasada. Ahora después veremos el dragón, que el dragón es una fumada. Me lo ha enseñado por dentro, la verdad, no había visto ninguno. Y es increíble. Aquí tenemos un otro alfa. Una edición de Soul Calibur. El Razer de Street Fighter V. Estos están muy chulos. El rap con el esto de Street Fighter 2, este también me gusta bastante. Sí. El mueble original de Street Fighter 2 era con estos grafismos y estos colores. Sí, sí. El Mad Catz, otro. Este creo que es la edición de Xbox. Es que no lo sé, el que lleva el esto de Xbox, sí, ¿no? Que lleva el conector del jack. Bueno, otra edición de Tekken. Este, el de Street Fighter con Tekken. De estos hay un par. Me lo ha comentado Fran antes porque no lo sabía yo. Yo tengo uno, pero no lo sabía que habían un par diferentes. El Mad Catz Tournament Edition 2 de Chun-Li. Este está chulísimo, que lleva toda la carcasa de azul transparente. Está muy chulo. Casi con los botones amarillos. Otro Fighting Edge que lleva la... De este tenéis un vídeo en el canal. Que lleva la chapa de aluminio. Pulida, que está súper guay. ¿De estos cuántos tienes? 2. Madre mía. Claro, son distintos. Es que no son iguales el que hemos visto antes de la chapa. No es igual. Este sí. Este también es el que comentaba. Sí, este es el Side. Es que esto es un... Los componentes son silenciosos y de Lucas. Atalanta. Sí, sí, sí. No es agua. No, no. Joder. Está chulo, está chulo. Me gusta mucho esta arcade stick, es súper grande. Otra edición de Soul Calibur. Aquí tenemos el azul y el rojo, sí. Sí, sí. El que os comentaba antes, que hay varias ediciones con diferentes dibujos para Xbox y para PlayStation. Los tiene todos menos uno de Xbox, ¿no? Fran, me has comentado. Me falta este de debajo de Xbox. Falta este modelo con este grafismo, con este dibujo, pero con los botones de Xbox. Con los botones de Xbox, correcto. Aquí tenemos uno de Dead or Alive. Un Q4 RAF con un dibujillo, bueno, no sé, está chulo. Mola, la verdad, lo de las direcciones así. Es difícil de ver. Sí. Otro de estos, de Super Street Fighter. Aquí tenemos el dragón. Esto es un muerto, es un... Madre mía, este arcade stick. Esto es para tenerlo en un museo, chavales. Una barbaridad. Otro Tournament Edition 1. Este también me gusta mucho, el de blanco. Es el que yo creo que este y el negro son los que se veían en la época. Sí, es los que más se ve. En la época de Street Fighter 4. Sobre todo este. Sí, 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 sí. Otra edición de Soul Calibur 5. Este está chulo porque es todo transparente. Ese tengo el de Xbox y el de Play. Igual, cambia la bolsa. Claro, sí, cambian el color de los botones. Otro Hori. Este con los botones azules. Había uno con los botones blancos, que es aquel de allí. De esos hay un montón de variaciones. Sí. Otro Canva de Soul Calibur. Ha tenido bastantes ediciones de Canva con el Soul Calibur, ¿eh? Otro que también está súper guay, el dibujo este. Estos que no sé si se pueden encontrar todavía a la venta nuevos. Creo que no. No. Uno de Tekken 7. De estos es que yo así no había visto ninguno, físicamente. Tienes varios que no los había visto. Aquí tenemos una edición bastante especial del mismo Fight Stick Pro, pero con este color rojo que seguro que si lo habéis visto, pues habrá sido una casualidad, porque me ha comentado Frank que habían como 1000 en todo el mundo. Sí. Sí, es una edición bastante limitada. Con el acabado en rojo, en negro sí que es fácil encontrarlo. Otro de Super Street Fighter 4. Tuvo una gran época ese juego. El Hori Alpha de Street Fighter 6. Otro Tournament Edition de Ultra Street Fighter 4, la última versión que salió del juego. Sí, tengo el de Xbox y el de Play. Tengo los dos. De estos. Sí. Otro Fight Stick Pro, que como ya hemos dicho hace un momento, hay unos cuantos. Hay unas cuantas variantes y solo le falta una. Solo le falta una. Otro Canva. Este sí que está a la venta. Sí, que lo podemos conseguir. Ese es el que tenemos que seguir a la venta. Sí. El Victrix, el Ferrari de los arcade stick, ya sabéis. También tenéis el vídeo en el canal. Un maquinote.
Este no sé si es ya el último Tournament Edition 1 que vamos a ver. Este es el de Play, ¿no? Sí, es el de Play. Sí, este es el de Play con el acabado en blanco. Aquí tenemos otra edición curiosa de Dragon Ball Fighter Z. Este también será difícil de conseguir. Este no lo había visto yo nunca. Sí. Con este dibujo. Sí, es complicadito, ¿eh? Sí, bastante complicado. Está muy chulo, pene, pero bastante complicado. Aquí tenemos al Super Saiyan Blue. Está muy chulo. Aquí tenemos el otro de la edición esta limitada en 3 colores que os he comentado antes. El rojo no, el rosa, el azul y el amarillo. El azul es transparente, o sea, es semitransparente y los otros son... Y solo hay 300 unidades de cada uno. Sí. O sea, este creo que ponía 298. A ver. Sí. Vamos a ver. O sea, digo que eran 300... No, mira, 107 de 300. Sí. En cada color, ¿eh? Sí, sí. O sea, no es que sea en total, sino cada color tiene 300. Bueno, aquí tenemos otra rareza. Un arcade stick fabricado y vendido por Arc System Works, propiamente dicho. O sea, tenemos 2 en la colección. Este es el primero. Este lleva un cuerpo totalmente metálico que pesa 1 tonelada. Y lleva unos botones y una palanca que yo no sé si son Sanwa o qué son, pero llevan unos grafismos aquí. Está chulísimo. La verdad es que esta es una de las rarezas junto al de Mortal Kombat que me ha sorprendido. ¿Esto qué es? Arcana Hertz 3. Madre mía, esto es de Hori. Yo soy en Japón hay 20.000. Sí, ¿no? Aquí tenemos uno de los 2 custom que hay en toda la colección. Un NTH Atlas Slim V3, creo recordar, de Fulvio. Tenéis también un vídeo en el canal del V2, que es el que yo tengo. O sea, una pasada, me encanta este stick. Otro Hori, Real Arcade Pro, que de esto es de lo que hemos hablado. Hay 50.000. De 1000. Sí, sí. Aquí tenemos un Tournament Edition 2, mira el azul, que estabas buscándolo antes. Pues tenemos el rojo, el azul y las diferentes ediciones con grafismos de diferentes juegos que han salido, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cositas retro. Un arcade. Este seguro que lo habéis visto alguna vez, si sois ya mayorcitos de Super Nintendo. Yo creo que en mi época sí que lo vi. Sí, bastante. Aquí tenemos uno de Neo Geo. Wow. Mira, de tacto de Switch, cómo mola, tío. Pensaba que sería Sí. rollo gomas conductivas o algo. No. Tiene el tacto como el original de Neo Geo. Otro Hori Alpha. Ese es el de Xbox. Sí. El último Fighting Edge que vamos a ver. Esa es la versión de Xbox. Sí, con los botones lo tenéis ahí de los colores de Xbox. Otro Hayabusa, este en la versión Silent, con la palanca Silent de Canva y los botones, pues también Silent. Otro más de Real Arcade Pro. Esto es otra japonesada, ¿no? De lo que decías de Hori que hay. Que empiezo ahí, madre mía, te puedes morir. Aquapacha, madre mía, esto no, solo lo conocen allí en su pueblo. Qué cosas más raras. Esto es como un Etoki, ¿no? Sí, ese de Toki, pero el de Sega. Guau, este no lo había visto yo nunca. Es un Etoki tal cual, de metal, todo igual, toda la forma igual. Un pedazo de igual, pero saco Sega. Sí. Virtual Stick, Ahí lo tenemos. Virtual Stick High Grade. ese es el mismo. Que ya es USB, ¿eh? Sí. Ese es el mismo que. En una carcasa que los sticks que sacaron con la consola. Con la Astro City. Sí. Sacaron 2 sticks, uno con los botones naranjas, rosa, perdón. Sí, el rosa y el verde, ¿no? Y el rosa y verde, tengo los 2 también. O sea, de la carcasa de la misma. Claro. Buah. Aquí tenemos de cuando Mad Catz empezaba a hacer cosas. Sí. Ese es de GameCube. Buah, esto es el GameCube. Madre mía. Otro 8-bit-do, teníamos el rojo allí y aquí tenemos el que es totalmente negro. No sé, claro, este es el de Xbox. El otro no lleva el esto de Xbox, ¿verdad? Este es otro también de Xbox. Es el mismo, Sí. pero acabado en negro. Sí. Hostia, pues está chulo el negro, ¿eh? Todo negro, tú. Otro rap. Bueno, seguro que vais a escuchar mi rodilla crujir unas cuantas veces en el vídeo, porque aquí hay que agacharse para verlo todo bien. Aquí tenemos otro Hori. Y otro. Esta edición también será rabilla de encontrar. Seguro. Las Blue. He encontrado, ahora hay un reventa uno, pero está todo pelado. Entonces, que sí que me fijo que no lleve ninguna rayadura. Claro, el problema de esto es que como no llevan plexi encima, Entonces, el- es fácil de que sí, de la mano del trozo de la mano se desgaste. claro. Este Hori no lo conocía yo. Fighting Stick N3SA. Madre mía, esto es anterior a los Alpha, claro, bastante anterior. Sí. Este ya lleva USB, sí. Aquí tenemos el otro de ABDO, el que es como un homenaje a NES. Sí, Este está muy chulo. El acabado está súper guay. Este es el de Neo Geo. Este lleva la consola incorporada dentro. Sí. Sí, este es el... puedes conectar de eso. Oh, suena bien, ¿eh?
No parece Sanwa, no. No es Sanwa, no. No. Ese también es rarito de ver. Esto es del Tekken Tag Tournament 2, prólogo. O sea, Sí. vale, toma. Aquí la gente de Hori se aburría, vamos a sacar ediciones. Esto igual, hay que ir con mucho cuidado con estos sticks porque no llevan un plexi protector y es muy fácil del simple uso de llevar reloj, anillos, lo que sea, rayarlo y que esté hecho polvo. Este es el que comentabas de Astro City, que hay dos versiones. La versión, esto lo sacó Sega, entiendo también, que es la misma caja de Letoki, Sí. igual, pero el acabado en blanco. Esto sí que será complicado de encontrar hoy en día. Aquí en España, por lo menos. El rosa un poquito más. Sí. Tenemos el rosa y el verde, que están juntos aquí los dos. Están muy guapos. Estos son los Astro City originales. Bueno, la Astro City original es una recreativa. Pero estos son los arcade stick que sacó Sega, pues como conmemorando un poco la recreativa. Aquí tenemos más cosillas de Super Nintendo, del Tekken 3, esto es de PlayStation, con los 4 botones del mando de PlayStation. No le hacen falta más. No como ahora, que necesitamos 17 botones para jugar a un juego de lucha. ¿Quién lo fabricaba este? ASCIIWare. Que tiene la forma de una PlayStation. Sí. De una PlayStation 1. Este es de Saturn. Saturn. Sí, en aquella época los diseños eran flipantes, ¿eh? Hacían moldes específicos con formas estrambóticas para los arcade stick. No, pero molan, ¿eh? Tienen todos switches en las palancas, tío. Joder. Ese sería 2. Sí. Este en azul. Está muy chulo. Este es el Mad Catz, me has comentado, el Tournament 3, ¿no? 3. Este es el último que sacaron ya cuando Mad Catz volvió a la vida. Sí. Bueno, el último no. El último es el Ego, ¿no? Que lo tenemos. No, el Evo es anterior. El Ego es anterior, entonces este es el último. Sí. El Tournament 3, que tiene una forma bastante rara. Se parece al 2, pero no. Porque el 2 lo tenemos aquí. Me parece el 2 más bonito, la verdad. Sí, hombre, se va. Te va. Este es un poco engendro. El 2 es un poco más refinadito. El 2 que ya lo hemos visto en rojo y en azul. Y este es el gris. Algunos mandos más de Sega. Y no sé. Ah, vale, esto es el Fire Stick Alpha que salió cuando el Street Fighter 5. Este también me gustaría hacerle un vídeo, porque últimamente los he visto muy baratos de segunda mano. Pero es un stick muy curioso. De eso ahí apuñado. Vale 20 euros. Sí. Porque es muy pequeñito. Si os fijáis, no tiene ni 25 centímetros de ancho. Es muy, muy pequeño. Aquí tenemos esto que era. Esto me suena un montón. Esto es de Sega Saturn. Ese de Saturn. Sí, de Sega Saturn. Es el típico que se encontraba en aquella época. Claro. Que tiene el grafismo del Astro City, no de la Versus City, creo que es la otra. Virtual Stick. Está chulo también. Esto no sé lo que es. Ese sí no era mito. Dual Mode. Fabricado por Canva, inalámbrico, con un dibujo pues así artístico, porque no es de ningún juego, ninguna cosa. A ver, aquí tenemos otro alfa. Entiendo que este es el de Xbox. No, son los dos de PlayStation. Son el mismo. Sí. Son un par de los dos. Otro de Sega Saturn, que el otro era de otro color, que hemos visto antes. El otro IBBO, que hace un poco homenaje a la NES japonesa. Sí, con el color dorado y rojo que tenía la NES japonesa. Que la NES japonesa era una cosa muy rara. Un artefacto extraño. Y aquí tenemos esto que es. Bueno, de estos hemos visto varios ya, pero aquí tenemos uno. Ese es el otro. Sí. El otro que te he dicho. Extreme Full Boost de un juego de mechas. Que aquí le quitaron 3 botones y lleva 3 tapones, tal cual. Sí, Aquí. no, y luego le puedes poner el botón. Ah, los lleva adentro. Sí. También lleva. No lo lleva adentro, pero me venía en la parte. Ah, Para poder colocarlos. es curioso. Esto sí que se de todo. Aquí tenemos De Gundam. el mío. Yo creo que Gundam. Un honor estar en esta colección. Los únicos 2 custom que hay son el Mjolnir, el mío, y el de Fulvio que habéis visto antes. Este lo montamos todo con Canva, Silent, que es lo que yo estoy usando, con el acabado en corcho. Ya haré algún día un vídeo. No le he hecho vídeo, la verdad. Este es un Canva drone, creo, Sí. con el acabado transparente. Aquí tenemos otro muy típico de la época. Este era un Hori, ¿puede ser? No, Hori no. Este es Mad Catz. Sí, este es el Mad Catz, pero que no llevaba plástico ni nada por encima. De estos hay muchos también. De los Salieri y todo. Este es el de Tatsunoko, es igual. Sí. Sí, la misma caja. Aquí tenemos algunos de PlayStation. No sé si son iguales, creo que sí. Pues son el mismo. Estos también son de la época de PlayStation, ¿no? No, anteriores, porque esto parece de Mega Drive. Ese es el de Mega Drive. Sí, lleva el conector de Mega Es Drive. el de PlayStation. Este sí. Ah, pero que son iguales. Sí, de esos es que ese no lo sacaron en el otro. Sí, me suena un montón para Super Nintendo, sí. Nintendo, para NES. Sí, para
Game Gear también hay. Sí, me suena haberlos visto de estos con un montón de acabados diferentes de colorines. Aquí tenemos el wrap de la Switch. Este todavía está a la venta, creo, recordar. A ver, alguna cosilla más. PHQ. Bueno, pero este es el mismo Mad Catz de antes. El mismo juego que está. Sí. Eclipse Stick. Ese de Saturn. Este de Saturn. De Saturn tienes varios, ¿eh? Sí. Buah, este sí que tiene un tacto raro de cojones. Sí, hay algunos que Sí. ya de comer aparte. El dron, el Canva Drone con el acabado este de celda de abeja. Este está guay, me gusta. Este ya con 8 botones, porque el anterior creo que era de 6. Hay varias versiones. Y este es la edición especial extraña que os he comentado antes, que es igual que el de Mortal Kombat que hemos abierto, pero este no se puede abrir de la misma manera, no tiene la bisagra. Pero es de Street Fighter, del 15 aniversario. Que este me comentaba que ya es complicadillo conseguirlo. Sí. Yo no había visto. Este lo había visto en imágenes, el de Mortal Kombat no, pero físicamente ninguno de los dos los había visto nunca. Hostia, ¿qué es esto? Que lleva un... Eso es la cosa más rara del mundo. ¿Por qué? Lleva dos analógicos ahí, no sé por qué, pero... Hostia, lleva aquí 2 analógicos en la parte inferior. Pero es un Hori, ¿no? Un rap de esto, sí. Es un rap. Es un rap de Teatro, no hay 5. Igual el juego es tan extraño, está tan mal hecho que por lo menos tiene que ser un analógico. No lo sé, o para jugar a lo del beach volley o algo de eso. Aquí tenemos otra cosa bizarra, porque de Wii U hay muy pocas cosas, ¿eh? Sí. De Tekken, parece que es. Del Tekken Tag Tournament, no, sí. Sí. Tekken Tag Tournament Wii Edition. Madre mía, de estos también se le ha complicado conseguirlos. Y esto sí que no sé lo que es. Es, digamos... Aquí me ha pillado. Eso es la versión... No sé lo que es, pero mola. No sé si te acuerdas del PD-Max. Sí. Pues es una especie de PD-Max. Pero lo que lleva es... Esto puede ser que sean componentes Jap o de esto americano. Sí. Por el tacto, tiene un tacto bastante tosco, la palanca sobre todo. Soy este Lorenzo, pues. La palanca no, los botones sí que podrían ser. La palanca es muy rara. ¿Esto de Super Nintendo? Ese creo que también es de GameCube también. De GameCube. No recuerdo nada. Wow, lleva el analógico más raro que he visto en mi vida. Aquí tenemos otro Canva de estos Crystal, pero en acabado negro. Sí, hemos visto el transparente blanco y uno gris que tienes por allí. Otro Hori del Blast Blue. Del Blast Blue, no sé qué edición, porque como hay 14 ediciones de Sí, Blast de ese, bueno, ese que hay, no sé ni lo que hay. Continuum Shift. Claro, esto es lo que me comentaba, que en Japón, pues ponte a hacer ediciones especiales. Ese que debemos comentar, Sí. ya que me falta el de Reborn. Sí, aquí le falta este mismo, pero con la botonería y la placa de Xbox, que aquí los botones son de colorines, con este acabado que están como partidos los gráficos. Y este es el segundo Tatsunoko, que me habías dicho que tenía 2. Sí. Vamos a dar un vistacillo por arriba y continuaremos después por otra estantería. Arriba lo que tiene sobre todo son cosas retro. Sí. Hay alguna más moderna, pero casi todo es retro. Aquí tenemos pues Horis de Super Nintendo, aquí pone Fight Stick PC, todas estas cosas. Ese de PC Online. Sí, que son de los 80, 90. Vamos a ver alguno bastante raro. Ya ves, mira tú, dos botones a la izquierda o a la derecha. ¿Qué sentido tiene esto? Diseño fantástico, ¿eh? Esto es como un alfa, ¿no? Pero botones más pequeños. El mini. El perimito. Sí, el mini. El mini hay varios. De Jorinés de botones más pequeños, tío. Tenemos botones de 20 milímetros. De estos también hay un montón. Sí. Sí, de 6 botones. Estos están chulos. Me gustan. Otro mini, que está de PlayStation, ¿no? El otro era también era de PlayStation, sí. Sí, pero cambia de color. Sí, aquí hay otro en gris. Esto es algo parecido, Sí, es parecido, pero la versión que también lo fabrica Hori. más redondeada. Esto no lo conozco de nada. Sí, eso es mira de random. Madre mía, qué cosa más rara. Otro de estos de Fighting Edge. No, ¿cómo se llamaban estos? EX2. No me acuerdo el nombre. Aquí tenemos otro viejuno. Este que está súper guay. Este me encanta. Que es un Stick de la NES. Entiendo que es japonés, ¿no? Sí. Que los conectores de los mandos son iguales en japonesa y española. Cosa más rara, tío. Aquí tenemos otro que tiene casi botones de control pad. Phantom Logic 3. Buah. Esto por alguna razón me suena de algo, lo que no sé de qué. ¿Esto lo fabricaría Logitech? No. No, Logic 3 Es otra empresa, ¿no? Sí. Aquí tenemos otro como hemos visto antes, de PlayStation, pero con otros colores. Sí, de iTabs. Madre mía, del Virtua Fighter con una distribución de botones totalmente estrambótica a día de hoy. Otro de estos retro que supongo que será de PlayStation o de NES o no sé. No sé ni si lo pone por algún sitio. Professional Joystick.
hay algunos de estos que luego buscan información, es imposible, no encontrar nada por internet. Ojo a cómo se regula la velocidad del turbo, ¿eh? Con un switch deslizante. Increíble, ese es de varios. Increíble. Este sí que es más fácil verlo, de esto sí que había Sí. en la época de PlayStation. Sí. Aquí tenemos dos. Este no sé si es que es de Saturn. Este es el de la versión americana de la Super NES, si no recuerdo mal. Y este creo que es el de Mega Drive, si no recuerdo mal. Sí, tiene toda la pinta por los colores. Yo he dicho de Saturn, pero el color es anterior. Otro de estos, este de la NES, por el color dorado y rojo. Entiendo que es de la NES. Esto seguro que es una japonesada también. No. Madre mía. Aquí tenemos una de las joyas de la corona, que es el Viewlix Edition de Hori, que por desgracia, porque están a unos precios intocables, pues en la colección solo está el negro. Que está el negro, el rojo y el azul. Hay 3, 4. Hay 4. Ahora mismo están intocables. Y luego está el que lleva la chapita metálica. Ese es el más caro de encontrar y que lleva esto de aquí. Espérate, aquí es una chapa metálica. Y ese ya es imposible de encontrar. Sí, eso se van a más de 1.000 euros. Yo lo he visto por eBay más de 1.000 euros. Madre mía, son intocables. El azul y el rojo pues están en 700, 800, ya son precios bastante elevados. No sé realmente cuántos hay, si es alguna edición limitada que hicieron muy pocos y por eso son tan caros, o no salieron de Japón. Yo de los que más he visto siempre he sido el negro. Entonces se ve que igual tuvo una tirada más grande el negro. Pues puede ser. Aquí tenemos unos cuantos de PlayStation. Estos son fabricados por Hori todos. Este no sé si es fabricado por Hori porque no lo pone. Fighting Stick, también de PlayStation. Otro de estos que tienes dos iguales, ¿no? Sí. Este creo que ya lo hemos visto, pero con otros colores también. Buah. Los mandos de los 80 y 90 son flipantes, ¿eh? Sí, hay algunos que digo. Sí. Aquí tenemos otro de Wii que creo que será el mismo que el de Tatsunoko, pero con otro acabado. ¿O no? Este no es el mismo, no, es igual. No tiene nada que ver. Aquel Sí. era de Mascats y este de... Cesari. Sí. Este creo yo que no lo había visto el de Wii. Ese es parecido al que hemos visto aquí. Sí. Cambiar el texto también. Sí. Aquí tenemos otro de NES. Otro X2 de estos, que hemos visto unos cuantos. Sí, hemos visto el El de Virtua Fighter que llevan la distribución. azul y ese es el rojo. Sí. Estamos llegando al final ya de la balda. ¿Qué es esto de aquí? Ese también es un inalámbrico. Hostia, está guapo. De Hori. Sí, de Ori. De PlayStation 3, ¿no? ¿Lo pones PS3? ¿Otro alfa? ¿Cuántos tienes? Desde el infiltrado. Aquí tenemos el clásico de... Este creo que es de Mega Drive. Sí, este es el clásico de este de Mega Drive, que también se ve bastante de segunda mano. Y este supongo que será pues también una versión diferente. Sí, de versión diferente. Vamos a seguir por la balda de arriba antes de continuar por esta estantería, porque esto de aquí es una estantería que está parte de la grande que acabamos de ver. Aquí tenemos otro de estos inalámbricos, que es el mismo. Este está chulísimo este, ¿eh? Este es de Xbox. Y el otro era de PlayStation. Sí, aquí tenemos el de PlayStation. Me gusta mucho más el de Xbox. Por lo que sea. Hori ha fabricado una cantidad de sticks raros, pero de locos, ¿eh? Este también se ve bastante de segunda mano. Esto era de PlayStation, ¿no? Por los botones. No, LABC. ¿Qué es esto? Habría que ver el conector. Será de Saturn, no vas a ver. Quien lo sepa, que lo deje en los comentarios. Y, Sí. es de Saturn, ¿verdad? Sí, digo, esos botones, lo del LABC. Y además es Sega Saturn, ¿no? Bueno, sí. Coño, SS, lo del... Sí, lo delataba el nombre. ¿Sabes? Eso en mi gremio sería Stainless Steel, que es acero inoxidable, pero aquí es Sega Saturn. Aquí tenemos otra cosa muy rara, parece un mando de juegos de naves. Sí, porque la palanca es... La palanca es gigantesca, pero bueno, es un arcade stick. Sí. Otro de PlayStation. Es que yo alucino con las formas, ¿eh? ¿Qué se fumaban los ingenieros en aquella época para hacer estas formas? Ese tengo el de Xbox y el de Play. Es el de Play. Digo, ¿tendrá ventosas o algo para poner? Pues no. Pues esto como te lo pones entre las piernas, explica que me lo explique. Otro dron, ¿no? Este no lleva ningún grafismo de ningún tipo, es negro y punto. Nada. Estos me gustan porque son súper sobrios. Casi que es este el que más me gusta. Me gusta más que el amarillo. Logic 3, otra vez, que no sé por qué tienes tus razones. Esta empresa de los 90 hacía mandos a cascoporro. Aquí tenemos otro de estos que hemos comentado que habían como 1000 ediciones diferentes. Era el de Super Nintendo.
Sí, a ver qué colorines. Esto no sé qué es X Technologies. Pues bueno, alguna marca que ha decidido sacar un arcade stick en la época de... No sé, los botones están numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hostia, qué bueno. Saite Megamaster. Saite también es una empresa. Sí, Saite. Hacía mucho PC. Sería japonesa, seguro. Saite mola. Mola el nombre. Aquí tenemos un montón de control pads. Lo que pasa es que el reflejo igual no nos va a dejar ver nada porque tenemos las luces atrás. Pero bueno, vamos a pasar rapidito por aquí. Control pads modernos, viejos, una Game Boy original que se ve perfecta. Aquí tenemos a Sonic sujetando un mando de Mega Drive que tenía que ser de 6 botones, pero bueno, es de 3. ¿Qué le vamos a hacer? Yeah. Hostia, el multitap. ¿Cuántas horas? Madre mía. Sí. El legendario multitap. Si no habéis tenido una adolescencia o una infancia con esto, pues no habéis tenido infancia. No habéis tenido. Lo siento por vuestra vida, pero la habéis tirado a la basura. Bueno, vamos a seguir con la balda, va. Empezamos por abajo. De esto hemos visto ya por lo menos 3. Sí, pero te cambia el texto. Que es súper turbio el stick este al medio. Que alguien me explique cómo se manejaba esto. Otro muy típico de PlayStation. Este se veía mucho en la época. Es la versión Junior. Sí. Vale, el PXN, que este es el mismo que el este que tengo. Bueno, este que hice un vídeo que hacía un mod yo. ¿Cómo se llama? Coño, ahora no me sale el nombre. Bueno, este es el X8 creo que es, ¿no? Yo no tengo etiquetado como PXN. Sí, pues es exactamente el mismo arcade stick, que bueno, pondré el nombre aquí abajo porque como estoy medio tonto, pues no me sale ahora. Que el que he hecho un mod yo que está en el canal para Terreta Fighters. Que el Chrome Comité, leches, que es una empresa española, Chrome, es el mismo, exactamente igual. El Chrome, sí. Sí. El EXSE, otra vez, los que tienes un montón son el EX2, esto será una edición especial o lo que sea. Sí, es una edición especial. Sí. Y se quedó, si no recuerdo mal, creo que lleva los componentes Shimizu. Si no recuerdo mal. Pues sí que puede ser porque el tacto no es agua. ¿Otro Asti? Entonces tengo lo que es con esa carcasa. Pues qué Asti en aquella época. Madre mía, ¿eh? De estos también hay bastantes. Sí, un montón. Sí. Esto es una imitación a algo de Neo Geo. O igual, no creo que sea de Neo Geo, ¿no? No, este conector es de... no sé de dónde es. Bueno, pone aquí Family Computer, así que será de una NES o algo de eso. Panasonic. O sea, increíble, tío. Digital Stick Controller. Panasonic, ¿eh? Ojo al dato. Por eso pone Panasonic. No se verá por la luz, pero bueno, está aquí el logo de 3DO. No sé si puedo poner... No puedo dar la luz. No. ¿Este de Super Nintendo? Y si tengo otro igual, solo que el texto lo lleva puesto así. Que pues lo lleva aquí. Siempre entre la tontería de que te cambie de sitio el texto. Este está guapísimo. ¿Esto es un Canva? No. Sí. ¿Sí? Cómo mola, tío. Todo blanco. Tengo el blanco y el negro. Hostia. Se abre por aquí, ¿no? Lleva una compuerta para el cable, entiendo, para algo aquí. Joder. Esto es como los EX. Es Hori. ¿Qué es Hori? Hemos visto unos cuantos ya. Este es totalmente gris. A ver qué pone. Ergate, hostia, madre mía, no jugué yo horas al Ergate. Esto es un juego de lucha. Un juego de lucha que sacó Square Enix. Sí. Para PlayStation 1. Madre mía, y se les ocurrió sacar un arcade stick edición limitada. Es muy difícil de ver. Esto será una fricada máxima. Si ese juego no lo recuerda ni Dios. Yo juego mucho. Allergate, guau. Sí. Otra distribución de botones súper extraña. Esa es la misma carcasa que este de aquí. Sí. Y esto es Guilty Gear XX. Joder, tío. Otro de Super Nintendo, súper extraño. Lleva aquí un policarbonato que se ve como el interior. Sí, pone SN, Digital Action Learning System. Joder. La verdad es que los japos en los 90 flipaban, ¿eh? Con los nombres y con todo. Y esto parece un Canva de cuando Canva empezó a hacer algo. Sí, Hostia, que esto está hecho en madera, ¿eh? Esto está hecho en madera. Esto también será muy difícil de encontrar. Se veía bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues esto es de cuando Canva decidió empezar a hacer cosas. Porque no había visto yo ninguno nunca. Otro Logic 3 con unos botones gigantescos. ¡Buah! Y suenan súper raro. Madre mía.
De estos también me suena un montón. Sí, sí, sí. Kickshot. Y es que tiene lo que es en Arcade Stick. Y tiene sí, en mogollón. Fighting Stick Neo. De estos creo que hemos visto también alguno. Cuerpo metálico. Es Star Unidos 2, la fase Claro. 2. Estos. Sí. Ah. Star Unidos 2. Aquí tenemos otra edición especial fabricada por Arc System Works. Es igual que el que hemos visto hace 40 minutos, pero en plástico. Está muy chulo. Tienen unos gráficos muy chulos. Este es más difícil de ver incluso que el otro. Sí, este es más difícil de encontrar que el otro. Este es especial de Guilty Gear. Aquí tenemos algo más. Algunos más retro. Con Nintendo. Perdón, este también es un clásico. Por aquí, por España, por lo menos. Sí. Se pueden encontrar Se voy a pegar una pata de esa de aquí. fácilmente. Está hecho también en madera. Son diseños inspirados en el MAS, en el típico MAS de toda la vida. Sí. Pero bueno, un poco traídos aquí a otra forma, no son exactamente iguales. Pesa 1 tonelada, por cierto. El de Mortal Kombat también. Este es un Mad Catz, ¿no? Esta es la edición. Sí, sé que hemos dicho que sí. La carcasa era copiada. Sí, hay un par. El molde es el mismo. Bueno, como dice Fran, hay un par de estos. En concreto está este y el de Evangelion, que veremos después, que es súper extraño de encontrar. Quien no los fabricó, conforme me comentaba Fran, la propia Mad Catz, por lo visto alguna empresa de terceros, adquirió los moldes, pero son exactamente igual que un Tournament Edition 2, pero sin los logos de Mad Catz. Pone otras cosas. Aquí pone pues, FF, la empresa que lo cogió, sí. Y ya está. Y ahí pone Matrix o alguna cosa. Martial. Pues eso. Veremos el de Evangelion, que está súper chulo. Esto también me suena haber visto varios de Super Nintendo. Vaya formas. Sí, son formas que dices. Desde mi época de que esto valía todo. Sí, tal cual. Esa sería la frase, valía todo, porque hacían cada cosa. Esto no sé lo que es. Buah. No conozco ni el conector. Esto será. Eso será para PC. Para PC con conexiones que hoy en día no existen. Desde luego. Super Power. Este de Super Nintendo, que creo que hemos visto alguno también antes, parecido. Sí. Blaze, otra marca que también hacía periféricos a cascoporro en aquella época. Aquí tenemos otro rap con una Chun-Li. Este está chulísimo, ¿eh? Sí. Este está muy chulo. ¿Qué es para Switch? Este no lo había visto yo. Pensaba que solo hacían el rojo. No, está el rojo, el retro, y el de... Para Switch. Y el rojo. O sea, está el rojo genérico y el rojo de Ryu. Este va todo como todos los Hori de estos, va todo con componentes Hayabusa, tanto la palanca como los botones. Están muy bien, me gustan bastante. Otro PXN. Este creo que todavía está a la venta. El PXN con la forma extraña. Otra edición de King of Fighters. Creo que hay pocos de King of Fighters en la colección. Joytron, otra marca mítica de los 90. Asti, y es que las 4 marcas que dominaban el retro. ¡Wow! Tienen algunas un tacto muy peculiar, ¿eh? Sí. Vale, de este hemos visto varios ya, que está todo hecho en metal. Teníamos uno, creo que era de Super Nintendo, de otra. Ese ahí. Sí. Sí, y este es de PlayStation. Y este que está ahí arriba repetido. Ah, vale, y este es Sega Saturn. Sí. Que este también. Ese que hemos visto que estaba repetido arriba. Sí, lo hemos visto. Bueno, ahí lo tenéis. Sí, de estos en. Ahí es bastante fácil encontrarlos. El Tournament Edition 2 en rojo, que hemos comentado antes, como hemos visto el azul. Y el especial de Chun-Li, que son el mismo. ¿Ese también lo hemos visto ya? Sí, este también tiene un par. No sé si iguales que esto de Xbox. ¿Esto qué es? Para jugar a un juego de mecha, seguramente. Sí, de Saturn. Sí. Uno de Tekken 5. Este Hori también. De este también hemos visto varios con este molde, con esta forma. Sí. Esto es ¿cómo se llama este? El Dragon Slide, no, No, Dragon es ese que copió el molde. ¿Qué te digo yo? ¿Quién es otra? El Dragon Slide, ¿qué molde tiene? Hostia, el Dragon Slide es el Evo. Ah, vale, el Evo. Sí. Que el Evo lo tienes allá en la otra estantería. No, del Evo no tengo. Sí, el Evo sí, ahí. Tienes uno ahí. ¿Y este cómo se llama, tío? No me sale el nombre ahora. Este es el... Viper, no, tiene nombre. Bueno, MyFlash, puede ser. Sí, hostia, sí, claro. Esto es un F300, coño. Sí, un MyFlash F300. Sí.
De Mayflex no tienes más, solo tienes este. No, tengo más, sí. ¿Tienes más? Sí. Aquí tenemos un par más, super mega retro. Mega Master, y vaya nombre se gastaban. Saitec otra vez. Vale, nos vamos a ir ya a la penúltima estantería. Bueno, vamos a continuar por aquí, que nos quedan un par de estanterías. Bueno, aquí tenemos Genius, también es una empresa que hacía muchísimos periféricos en aquella época. Y qué color más estrambótico y qué forma, esto es todo curvo. Los botones están en la misma curva, tío. Increíble. Aquí tenemos otro Hori que estaba yo comentando ahora con Fran fuera de cámara porque no lo conocía. Es igual que el de Chun-Li para la Switch, pero con Ryu y con un dibujo que está muy guay, tío. No sé quién lo habrá dibujado esto, está súper guay. Este y el de Chun-Li me han gustado mucho los dos. Este me ha comentado antes, hace un buen rato, que era una edición muy extraña del Canva. Es un Obsidian. El 1. Obsidian 1 de Tekken World Tour. Mirad los dibujos que lleva con los muñequitos de Tekken en pixel art. La palanca en brillo así, dormada. Este es muy raro de ver. Yo cuando he visto la caja antes por ahí digo, hostia, ¿esto qué es? Otro Razer. Creo que este ya será el último. Sí, es el Pantera normal. Sí, lo hemos visto ya de todos los colores. Otro Hori para el Blast Blue. Hay que ampliar mucho para ver a qué Blast Blue nos referimos. No se ve un pijo. Este es Central Fiction. No sé si los tienes todos, los del Blast Blue. Yo creo que no. Creo que hay 4. No sé si me comentó algún aficionado el otro día que estábamos hablando del Blast Blue, que hay 4 Blast Blue diferentes. Yo creo que más, pero bueno, si me lo dijo él, me lo tengo que creer. Samurai Shodown, otra vez el molde de Hori, Sí, el mismo molde. que hemos visto antes, sí. ¿Esto qué es, tío? Es una rareza que me encontré hace poco. Y dije, esto lo quiero. Micromanía. Romanía. No tiene nada que ver con la revista, pero... Pero es francés, ¿no? Esto, porque pone aquí, está francés, les novetats d'abord, no sé lo que significará, supongo que será alguna publicación francesa o algo. Me encontré, salieron 2 a la venta al mismo tiempo, pero uno estaba, la serigrafía estaba pelada. Wow. Y por esto tuve que pagar un poquito más, porque estaba bien. que lo digo. Tiene un tacto Industria Lorenzo, ¿eh? Tiene un tacto duro. Y se para el Space Harrier. Tío, se ves a todo. Y si lleva hasta una rudecilla ahí. Madre mía. A ver, mira, este me comentabas antes que era fácil encontrar el Canva, los orígenes de Canva, otro de Canva de madera. No sé si es el mismo exactamente. Sí, es el mismo modelo. Lleva aquí, esto es del Street Fighter 3. Sí. Sí. Lo que es la carcasa de ese mismo modelo. Sí. De estos hemos visto varios ya. Pero este es del King of Fighters. ¿No lo pone? Sí, este de King of Fighters no lo pone, pero sí. Este de Platón. Este no es original. Otro que han copiado el molde. Hostia, eso es otra rareza, ¿no? Sí, ¿esto qué es? Es muy raro de ver. Muy raro de ver. Wow, esto es una japonesada, seguro. Parece Sanwa todo. Sí, es Sanwa todo. ¿Esto de uno fabricado? ¿Es Canva, no? No, a ver, si lleva los componentes Sanwa. Oye, no, este es Sanwa. Qué guapo, tío. Lleva el cable USB. Bueno, aquí tenemos algunas cosas más de la época de Super Nintendo y tal. Mira, los botones, esto parece... El Porsche Panamera se inspiró en esto, para poner todos los botones de la consola central. Si no habéis visto ninguna consola central de un Porsche Panamera, buscarla en YouTube, digo, en Google. ¿Otro PXN? Otro PXN. Sí. Aquí tenemos otro de Tekken. De estos creo que hemos visto ya un par. Pero, bueno, claro, el Tag Tournament Wii U Edition. Pero eran con otros colores, ¿no? Sí, y la caja también era distinta. No, a mí me ha llamado la atención lo de Wii U, ¿sabes? Wii U Edition. Solo habrán 5 en el mundo, de las 5 personas que tienen una Wii U. Estos parecen muy parecidos, no son iguales, ¿no? No, qué va. Este de PlayStation, ponemos aquí el conector de PlayStation 1. Y este de arriba también de PlayStation. Otro en blanco, de Logic 3. Qué bonitos, tío, en blanco estos mandos. Madre mía, esto no se ve bien en pantalla, pero es gigante. Es más grande todavía, porque esto se estira. Eso se estira de ordenador. Guau, hostia, tío. Si es que más de un ingeniero acabó en la calle por fabricar cosas de estas, tío. Increíble. Vamos a ver una cosilla más retro. Sí, esta es la versión Custel del clásico de Mega Drive. Fight Stick Este lo compré de lo que es New World Stock, ¿no? O sea, de la carcasa, o sea, con la caja, con toda la caja, los cochos, sí, estaba sin tocar. Otro del Porsche Panamera. En edición en negro. Este es igual, pero te pone aquí lo de Power Stick. Stick. Este de PC Engine. De PC Engine, hostia. A ver el conector.
Mira, lleva como una especie de conector de ratón de los años 90. Sí. Curioso. Perdona por la luz, pero es lo que hay. Esto parece el X, pero no sé, no es igual, ¿eh? No, También es otra inventada de estas, a ver. Esto es para PlayStation. Play. Sí. Y los botones no son Sagwa ni son, pues bueno, inventadas. Hostia, este mola, tío. Parece un Mad Catz raro. Sí. Una copia. Arcade joystick. Está guay. Está guay por los colores y tal. Claro, sí, ahora es un mando. Los botones son una chinada total. Sí. Y la palanca. Esta habría que hacer un vídeo aparte con esta palanca sola. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! Con lo bonito que es el stick. Sí. Hostia. Fighting Stick 3. De este sí que hemos visto alguno también. Sí. Sí. Otro de Asti. Sí. De Marvel, no. Capcom versus SNK2. Sí. Buah, este tiene años también, PlayStation. Vamos a pasar a la última estantería. Aquí tiene un poco la zona retro. Pero bueno, esto para el vídeo tampoco nos interesa mucho. Tenemos hasta una Neo Geo ahí debajo. Y aquí tenemos un... Este se ha escapado de la estantería. Sí, lo he puteado. Este sí que este lo has tuneado, ¿no? Sí. Está chulo con los colorines de los botones. A ver, aquí va a estar un poco difícil grabar, pero bueno, vamos a intentarlo. Es muy estrechito. Aquí tenemos, pues bueno, Fighting Stick 3. Esto también parece una imitación de un Hori. O un Hori. Otro de estos. ¿Cuántos tienes? De eso hay varios, pero te cambia el logotipo, te cambia un detalle. Esto sería lo típico que lo fabricaba uno y Sí. iban rebrandeándolo cada uno como le venía bien, ¿no? De estos hemos visto varios también. Esta es la edición de Switch. Sí, la versión mini. Con los botones mini. Fijaros, los botones había dicho yo 20 milímetros. A ver, no tengo aquí un calibre para medirlo, pero mi dedo lo tapa. Otro de Virtua Fighter. Este con incluso menos botones que antes. Hostia, tío. Ese tengo dos, lo tengo repetido. Sí, de este hemos visto. Bueno, están aquí los dos. Entonces conseguí uno con carcasa y con el manual, las pegatinas y todo, veía unas pegatinas. Buah, que es de Capcom. Sí, es de Ojo de una foto. Sí, está la versión de Mega Drive y la de Super Nintendo. Este es el de Super Nintendo y de Mega Drive creo que está por ahí dentro. Lo veremos. Mira, este era otro My Fast, ahora lo iremos viendo. Aquí tenemos otro de estos, de Hori, que hemos visto ya pues un montón. Virtua Fighter por fin tiene 6 botones. Poquito a poquito va creciendo la botonería de Virtua Fighter. Aquí tenemos otro Hori que está muy chulo también, este. Este es igual que el que tienes allí, ¿no? Bueno, no es el mismo. Es que Hori tiene una cantidad de mandos diferentes. Bueno, aquí tenemos otro de Black Blue, que si he contado yo bien es el tercero, o sea que falta solo uno. Este es complicadito de encontrar. ¿Sí? Sí. Buah. Este es complicadito. Esto es un T1. Mm. Sí. Es un T1. Es un T1 de Mad Catz con el esto de Black Blue, joder. Pues sí, la verdad es que ahora que lo dices yo no lo había visto nunca. Otro de Asti, creo que hemos visto algunos similar. Asti puede ser que sea la empresa que más moldes diferentes ha hecho para un arcade stick. Joder, hay 1000 diferentes, tío, qué locura. Aquí tenemos varios MyFlash, que antes le preguntaba a Frank que si el F300 era el único que tenía, pero no. Tenemos el F300 Elite, que es la versión, creo que la diferencia es que lleva Sanwa, y el F300 lleva unos botones chinos o raros. Está muy bien. Después tenemos el F500 Elite, que es un poco mejor que el 300. Y luego el FPC. Sí, pero realmente gastan los mismos componentes. Sí. La palanca y los botones son iguales, cambia, pues bueno, es más grande, tiene como, no sé si se aprecia, pero es 5 centímetros más ancho, tiene cosillas, conector para jack, historias. El F700, que es el tope de gama de MyFlash, pues que igual al final lleva aquí un selector para cambiar entre consolas, tal. Pesará un poquito más, la carcasa pues es más robusta, pero es muy similar. Sí, son muy parecidos. Son muy parecidos. Este también es un clásico. Sí. Creo que hemos visto uno parecido, o si no el mismo. Parecido. Sí. Otro Hori diferente también, la 20ª forma diferente que hace, otro Hori diferente, si es que hay 1000. Esto habría que hacerles un vídeo solo a ellos. Aquí tenemos el que os hemos comentado antes, este molde del Tournament Edition 2 de Mad Catz, pero fabricado por otra empresa. Y esta edición sí que es realmente rara, ¿vale? Es una edición especial de Evangelion, que lleva los laterales en morado transparente, pone aquí Evangelion 01, tal, los botones en verde, está guapísimo. Pero no lo fabricó Mad Catz. Bueno, da igual, es exactamente igual. Sí, es lo mismo. Este será para PC, entiendo. Este sí, bueno. Telematch, mira, Telematch. Además, yo lo usaba en la Amiga. Yo tenía el original, lo quise conseguir porque era el único que tuve en Amiga
Guau. El único stick que tuve. Y En Amiga, yo sé que muchos digamos que es el Telemax 2. El primero era el que era toda la carcasa de madera. Pues sonando puta madre los botones, No, ese sí que es Industrial Lorenzo. Digo, joder. Sí. Está súper chulo. La palanca posiblemente también sea Industrial Lorenzo, porque es súper alto. No se aprecia bien, pero es súper alto en la parte de atrás. Claro, en Amiga. Mucha gente no sabe ni lo que es una Amiga. La Amiga es un microordenador de los años 80. O sea, y está impecable, ¿eh? Sí. Está nuevo, tío. Aquí tenemos otro Hori del Blast Blue. Este es de Calamity Trigger. Madre mía, buena habla. Esa es la versión en negro. Sí. Y el pobre ya ni enfoca. Se va por la luz. Aquí tenemos otro de Soul Calibur, no se ve nada. A ver si puedo hacer bien enfoque. Ahora enfoca. Ahí está. A ver, que nos quedan los últimos de la estantería. Mira, de King of Fighters que decía que no habían, aquí hay otro. Vamos allá. De Kickshot hemos visto varios también. De estos que llevan los botones tipo mando. Sí, pero son diferentes. Aquí tenemos 2 y aquí 4. Qué conectorios. Estos de NES, sí. Porque te he dicho, está de Super Nintendo. Sí, de PlayStation. Sí. Otro con una forma súper estrambótica para apoyar aquí. Interact, sí. Shadowblade. Y aquí tenemos el logo. Aquí tenemos otro de King of Fighters, que es lo que os comentaba. Con un molde que no me suena de nada. ¿Qué pone aquí? CM, no KM, no sé lo que pone. Joder. Gamma. Es la compañía realmente del Fantastic. Fantastic PX. Y por lo visto el modelo será esto de aquí, que pone Gamma. Gamma. Sí, lo pone aquí. El logo está ahí como incrustado en el plástico. ¿No es agua? No. No sé lo que es. Lleva unos componentes muy raros. Este es el mismo que este de aquí. ¿Lo viste aquí? Sí, lo hemos Pero visto. ese es de Super Nintendo. Buah. Vaya tela encontrar todas estas cosas, ¿eh? Te has pegado tus horas de Mega Drive. De segunda mano. De Mega Drive. Este es el Mega Drive. Es en blanco. Justo, de Mega Drive. Sí. Es de Super Nintendo. Ya ves, han invertido los colores, ¿eh? Tenía que ser de este blanco. Este negro, quiero decir. Bueno, de estos podéis conseguir alguno de segunda mano, de los Real Arcade Pro 3. Creo que llevan conector de... A ver, este es USB, pero me suena haber visto alguno con el... Esto PlayStation puede ser. Sí, claro. Sí. Otro Hori, camuflaje. Real Arcade, aquí supongo que pondrá camuflaje en japonés. De estos hemos visto ya también Sí. varios por ahí con ese modelo. Sí, con los colorines. Otro Hori de Dead or Alive. 4. Le han dado vida a ese molde, mucha. Ese también es de Ori, la versión Buah, transparente. uno transparente de estos. Hemos visto allí cabina de camuflaje y tal. Sí. Pues, tiene buen tacto, ¿eh? Hostia, tú. Para lo pequeñitos que son los botones, tiene un tacto de puta madre. ¿Esto qué es? King of Fighters, esto es otro Hori. Sí. Con una edición que creo que es el tercero. King of Fighters 15. Sí. Este es bastante actual, ¿no? Sí. Igual tiene 4 o 5 años. ¿no? Sí. Sí, pero es que tenga el juego. Y aquí estamos ya en la última balda. A ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, vamos a dar un repasito por arriba después. Este ya es el último, creo que vamos a encontrar de estos. Tienes como 6 o 7 diferentes, Sí. ¿eh? Qué guapo, tío. Yo he visto la empresa. Esto sí que tengo otro, ¿eh? ¿Sí? ¿Todavía te falta alguno? Este ya a ver si le bajo el precio. Buah. Tekken Tag. De Tekken Tag hemos visto todos. Este es el de Tekken Tag 1 de Hori. Hemos visto con el molde que ya hemos visto mil veces con estas formitas. Este también me suena un montón. Hyper Stick. Tenemos el logo de Konami. No te creas que es fácil de encontrar, ¿eh? Sí. Me suena, pero con otro. No azul. De otra manera puede ser. ¿O solo hay este? Yo que los que he visto yo han sido este. Pues será otro similar, como hay tantos. Otro de ASCII con 2 botones. O sea, para NES. A ver. No, es todo este conector. Ni idea, tío. Conector con 80 agujeros. ¿Será de Saturn? Puede ser, no. No, de NES. Pues será de la NES japonesa. Claro. Porque ese conector tan grande, el de la NES europea, lleva uno que es, con 4. Sí. Les hemos hecho que era el mismo conector, pero no es el mismo conector. No. Teníamos uno por ahí. Este también es una cosa rara. Otro Hori. Hori ha hecho muchas ediciones extrañas, ¿eh? Capcom Fighting Jam. Este juego poco conocido. Bueno, aquí tenemos algunos personajes de Capcom. Ya, pequeñita. Yeah. De las otras. Que nos iba marcando todo. De los que ya había hecho. No sé si lo habré comentado ya en el vídeo o lo hablaremos después cuando hagamos la entrevista. Pero muchos de los sticks que vais a ver aquí, o que habéis visto, ya salen en un... Aquí tenemos una edición especial de este mini. Que van a salir en un libro que va a ser un compendio visual de los arcade stick, en el que van a salir aproximadamente unos 240 de los que hay en la colección.
Cuando esté el libro listo, pues ya le haremos un vídeo al libro. Otro de Virtua Fighter, ¿no? Sí, es mi casa es Sí, pero no, Virtua Fighter no, que tengo los botones aquí, no los veía, como son negros. Otro mini, joder, de los mini tienes un montón diferentes, ¿eh? Sí, de ese está el Street Fighter, sacaron el azul y el rojo. Están súper guapos también, Ryu y Chun-Li. Eso ya están, ya la gente le ha dado por medio ¿Sí? precio eso. Ya empiezan a ser coleccionables. Sí. Aquí tenemos otro Hori Rap, un Rap 4, totalmente en negro. Estamos llegando ya al final. Otro Hori de Tekken Tag Tournament 2, en este caso, antes era el Tournament 1. Este, sí, este es un clásico. ¡Wow! Este es un clasiquísimo, que a los más viejos seguro que os sonará. De Master System, entiendo. Por eso lo tiene 2 botones. Y aquí tenemos el Ego, que está en un rinconcito, el pobre aquí escondido. Bueno, esto es lo penúltimo, ¿no? Que sacó la nueva Mad Catz. Sí. No está mal, tiene botones Sanwa, palanca Sanwa, una carcasa que no está mal de grande, pero bueno, un stick que no se le ha dado nada de bombo. Desde que Mad Catz desapareció, como que la hemos dado por muerta. Sí, la verdad que sí. Y más o menos hasta ahí llega la colección. Tenemos alguno más por aquí arriba de esta última estantería de los retro. Bueno, retro y no tan retro. Tenemos alguna cosa rara. Esto también es una edición extraña, ¿eh? Sí, ya me gusta ver. Fua, ¿esto qué juego es, tío? Es que ni lo veo, no sé qué arena. Ese es el Persona. Del Persona Arena, claro. Aquí tenemos los personajes, miradlo. Perdonadme, pero yo no estoy nada puesto en el Persona, ¿eh? No es un poco, ¿eh? No es mi rollo. Por ninguno. Otro dron de Gamba del Tekken World Tour. Está súper guapo. Este mola mucho con el graffiti ese ahí. Joder. Blast Blue, a ver. Lo que decimos. Este es el último Blast Blue, ¿no? Chrono Fantasma Extend. Por favor, que sea el último, ¿eh? Me habéis dicho que solo hay 4 Blast Blue. Otro Hori. Este creo que no. Hemos visto uno similar, pero igual Sí, no hagan. Fight Stick V3. Está guay, está bien, muy subir. Otro del Tekken, este sí que hemos visto alguno, creo. Tekken 6, habremos visto otro de otro Tekken. Este es inalámbrico, creo, ¿no? Este es el que lleva el pincho. El pincho, Y otra cosa rara. Esto creo que es un Hori también, ¿no? No, este es el Macas también. Es la misma carcasa que el de. Ah, sí. El de Tatsunoko. Sí, el de Tatsunoko. Pero con, pues bueno, juego de la WWE All Stars. De THQ. Y creo que hemos llegado al final. Madre mía, menudo viaje, ¿eh? No sé lo que va a durar este vídeo, pero bueno, seguimos hablando. Quito yo todo. Que se quede quieto. No parece que. Bueno, yo entiendo que esta entrevista la pondré al final del vídeo. Haremos primero todo el ruedo que ya hemos hecho a los Arcade Stick. Bueno, Fran ya lo he presentado al principio del vídeo. Explícame un poco cómo empezaste. Bueno, explícale a todos cómo empezaste a coleccionar Arcade Stick hasta llegar a este nivel. Bueno, coleccionar supongo que es como todo. Es un poco empezar con poquita cosa, te vas investigando, vas viendo cómo funciona el mercado y te pica el gusanillo y cuando te queda cuenta tienes 20 y dices, uy, ya soy coleccionista. Ya empiezas de 20 a 300. Ya no hay límite. Empecé con un par de mandos porque me gusta mucho jugar al MAME y demás. Y me compré luego otro para Xbox. Y bueno, estaba en una asociación de arcade vintage, conocerás. No. Y ¿Ahí de Alicante? Sí, estaba aquí en Petel. Y entonces ahí teníamos máquinas arcade, entonces otra vez retomé el rollo de jugar arcade. Y claro, digamos que el legado que nos ha quedado de las máquinas arcade son los arcade stick, porque es lo más parecido que hay. Sí. Y entonces pues nada, pues empecé a investigar un poquito por foros, lo que había, cómo era el mercado, y poco a poco pues páginas de compra-venta. Claro. Y... Pero como me has comentado antes, tu principal fuente actual no es España, de comprar es fuera. Sí, compro aquí, o sea, en Vinted, prácticamente de Francia casi todo lo que compro últimamente. Tengo un chaval que trae mucho material de importación, de Japón, de América, entonces las cosas más raritas que tengo, claro, las he comprado en. Claro, pues muchas de las cosas que habéis visto aquí en España ni llegaron, ni se las olió, ni nos imaginábamos que existían. No. Si son japonesadas y americanadas como la de la Liga de Béisbol, que eso es realmente extraño.
¿Y cómo llegaste a pensar el tema de lo del libro? No lo hemos hablado mucho el tema del libro, pero lo vuelvo a decir. La mayoría de sticks que veis aquí van a salir en un compendio visual, en un libro que también haremos un vídeo cuando esté disponible. El proyecto está en marcha. Básicamente porque vi que no había nada. O sea, realmente era una lástima que había muchos libros de coleccionismo de Super Nintendo, de Mega Drive, de todo tipo de consolas había, y de géneros había para un tren. Pero de acá Stick no había, también básicamente porque no hay coleccionismo. No hay mucha gente que se dedica a coleccionar, también por volumen, porque es una cosa que necesitas tener mucho espacio. Yo aquí en una deja de arcade stick puedo meter un full set de una consola. Sí. Entonces, sí, estaba hablando antes. Es imposible. Entonces nos cambiamos de casa y ella dice, bueno, el sótano para mí, me pongo aquí todo... La caverna de los sticks. Todo ese stick que pueda. Y nada, y el tema del libro fue por eso, porque no había nada, no había... Sí, hace poco en Bitmap Books, hemos hablado alguna vez de la marca. Lo tengo ahí, el libro. Sí, el libro de los mandos, sí. Es una editora inglesa, creo que es, de Estados Unidos. De Inglaterra, de Reino Unido, que me he equivocado, que se dedica a esto, mucho de retro y tal. Tengo una colección muy grande, bastante grande de ellos. Sí. Contacté con ellos, pero me dijeron, es que entra en conflicto con un libro que vamos a editar. Y era este de los mandos. Yo lo comprado. Muy guay. Lo que pasa es que es un libro distinto, porque es un libro no solo visual, lleva bastante texto, y es mucho más reducido. O sea, digamos que te encuentras casi todo lo clásico que he salido en su momento para las consolas. No es dedicado a arcade sticks. Claro. Entonces contacté con una empresa española, me dijo que bien, que para adelante, que le gustaba la idea. Muy bien. Y entonces, a partir de ahí ya resulta que la cantidad ideal de mandos eran unos 120, y entonces me puse a piñón a llegar a los 120, y ahí ya se me disparó. Ya dije, bueno, pues ya que hemos pasado los 120 voy a seguir hasta que pueda llenar todo el sótano de mandos y coleccionar todo lo que pueda. Buah. Y entonces ahora mismo está la colección en unos 340 más o menos. Ya me queda poco espacio, es una colección que... Se te limita el espacio al final. Sí, que dentro de poco tiempo ya tendré que decir aquí corto. Para pegarlos en el techo. Pues no es una mala idea. Y ahí termina la colección, pero de momento ya está toda la sesión fotográfica hecha, porque tuve que contratar una fotógrafa profesional. Claro. Hay más de 1000 fotos en el libro. Madre mía. Porque hay una foto cenital, una foto de lado. Sí, que se ve. Cada mando tiene distintas fotos. Y ahora voy a estar, se entregó todo el material a la compañía. Ya está el proceso de maquetación. Tengo que ver aún las pruebas para ver cómo está quedando la maquetación. Y hay un mock-up hecho y demás, luego te lo enseñaré. Vale. Y nada, luego ya pues esperar que lo editen y que... No que funcione, porque es un mercado muy de nicho. Ya lo hemos hablado antes, estamos dentro de un nicho dentro de un nicho. Sí, o sea, no pretendo ni siquiera a lo mejor recuperar la inversión que he hecho en la sesión de fotografía ni demás, pero era más la ilusión de tener el libro en formato físico, tener tú el libro, de decir, del hobby, tener yo un libro hecho por mí. No, es un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Sí, por lo que tú dices, no hay muchos coleccionistas de arcade stick. No hay. En Reddit hay un foro. Sí, estamos todos. Espero que estéis. ¿Me podéis encontrar? Y ahí lo que hay, pues, hay más, digamos que se dedica más al tema de mods, más el tema de modificación de mandos. Consultas, modificaciones. Sí. Está bien. Entonces no hay mucho coleccionismo, al menos lo que yo he visto, ni mucho coleccionismo. Sí, bueno, ahora siempre hay alguno que tiene 20, 25, sí, con 4 baldas de zapateros, el típico que tiene ahí. Eso no es normal. Sí, eso es normal. Que ya está bien. Eso tener 20 ya es una cantidad respetable. Sí. Ese problema que tiene esto, el volumen. Luego si los quieres con caja, o intentas encontrarlos con caja,
te encuentras con el doble de problemas. Claro, el doble de volumen, el doble de precio, el doble de todo. Todo. Se complica. Bueno, la habitación de las cajas no la vamos a enseñar, pero que es un desastre. No por eso, sino por un montón de cajas. Simplemente que os imaginéis eso, 300 cajas de 300 arcade stick una encima de otra. Sí, yo al principio siempre intentaba conseguirlo con caja, ¿no? Porque lo típico, ¿no? Pero últimamente ya me digo, me da igual. A veces que aparece sin caja y digo mejor. Se ocupa menos. Ya no sé dónde meter las cajas. Hostia, qué locura, qué barbaridad. Sí. Bueno, entonces, ¿hasta dónde crees que va a llegar la colección? ¿450, 500? ¿O yo creo unos 400, con mucho más de ahí ya no creo. Madre mía, pero todavía te quedan, tienes muchas cosas todavía. Sí, tengo en vistas y luego pues... Acordaros del Fighting Age blanco. Si lo tenéis, avisadme. Y sí, sobre todo pues alguna cosita que tengo que durante todos estos 5 o 6 años que está coleccionando no ha aparecido o ha aparecido a precios que yo no... Los Biulik, sí. Pero es que eso yo creo que no va a estar nunca a precio comprado. Eso puede ser que llegue el día que diga hasta que llegue la colección. Quiero estos 3 y se acaba con estos entonces 3, ¿no? Que no los tenga y entonces diga, pues mira, voy a dedicarme a unos meses a ahorrar para conseguirlos. Claro. Mi intención es tenerlos, pero ya lo veo más a largo plazo, no, no ahora. Ahora me gustaría tenerlos. O sea, hay, por ejemplo, en Vinted, en Wallapop, creo que es. En Wallapop hay uno que los tiene, pero claro, creo que eran 700, 800 euros. Yo sé que no va a venderlos, pero a ese precio no. Entonces, esos sticks que estamos hablando solo salieron en Japón. Sí. Pero una edición, pondré alguna imagen por ahí de los 3 o 4. Bueno, me has comentado que habían 4. Hay 4. A ver si consigo una imagen con los 4 juntos. Creo que he visto alguna por el foro de Reddit. Sí. Me suena haberla visto. Y nada, intentar conseguir esos y ahí ya daré por cerrada completamente la colección. Ahí haces tope ya. Con eso ya digo, este hecho ya. Vamos a coleccionar otra cosa. Sí. Madre mía. Qué locura. Sí, bueno, yo lo hemos estado hablando antes. Yo tengo, creo que son 8 o 9 ya. Se me va de las manos el espacio, porque imaginaros los 300, no sé cuántos metros cuadrados tiene esto, aquí habrán 80 o 90 seguro. Sí, 70 metros más o menos. Claro. Porque tenemos esta pequeña zona donde están los sofás, si no ya sería inhabitable. Sí, quitamos esto y lo ponemos todo de arcade stick, entonces ya sería un museo directamente. Entonces sí, es un museo, pero me tiran de casa. Es un museo que se lo queda a tu mujer. Muy bien. Pues la verdad es que tengo ganas de ver el mock-up del libro. No sé si lo sacaré en el vídeo o no, y de tener el libro ya terminado y verlo. Y otra cosa que te quería comentar, hemos hablado antes de Markman, que seguro que lo conoceréis. Mark Julio, que es una persona legendaria dentro del mundo de los arcade stick, ha ayudado a diseñar muchos de los diseños de Mad Catz y de otras marcas que habéis visto aquí, de Razer, de otras. Ha estado él en colaboración. Ahora mismo está en colaboración con Sony, con el FlexiGear, el mando que sacará Sony, se supone que en este 2026, se supone sí. Estamos ya atentos ahí a que salga. Sí, yo tengo ganas de probarlo, a ver si han hecho una ñapa o una cosa realmente usable. Sí, me parece curioso que Sony se haya metido en ese fregado. Sí. Cuando ya lo vuelvo a decir, esto es un nicho dentro de un nicho. O sea, el nicho es los juegos de lucha y después la gente que juega con arcade stick es el nicho dentro del nicho, de que somos nosotros. Básicamente. Bueno, y los que estáis ahí viendo el vídeo. Y lo que te quería preguntar es, para que se lo digas a todo el mundo, ¿qué dice Markman de su colección y cómo te ves tú ahora mismo con tu colección a nivel mundial? ¿Puede ser que sea la segunda más grande del mundo? Posiblemente sea la segunda, sí, posiblemente. Al menos yo lo que está viendo por ahí no he encontrado ningún coleccionista. Yo solo conozco a él de nivel de volumen. De volumen es el que más tiene, creo que tiene sobre los 500 más o menos. Lo que pasa es que él no los tiene expuestos, no lo tiene en plan, digamos, un poco más museo para poder llegar tú y verlos, tocarlos. Una pregunta dentro de la pregunta, porque siempre lo veo a él. Cuando hacen el Evo y hacen el pequeño museo, ¿esos sticks son de él? Son suyos, ¿no? Son suyos. No sé por qué me ha venido a la cabeza, digo, seguro que son de él. Sí. Bueno, habréis visto seguramente en los vídeos estos del Evo, que sale Ryan Hart y toda esta gente, o de incluso gente de aquí de España que va al Evo y graban el pequeño no tan pequeño, museo que tiene el Evo con diferentes mandos. Pues esos mandos son de Mark Julio, de esta persona de la que estamos hablando ahora mismo. Entonces estaríamos hablando de la segunda colección más grande del mundo. Sí. O sea, imaginaros. También es lo que hemos dicho. No sé que hay un americano por estos ahí perdidos que no quiere que sepa que su colección existe. El típico granero. Sí.
el típico granero lleno de Shelby's que valen $2 millones y unos cuantos. Que hay muchos coleccionistas que no les gusta enseñar su colección, Sí. o que aún quedan por ahí gente así que no le gusta en las redes sociales exponerse, Sí. pero que yo sepa conocido, esta es la segunda más grande que hay del mundo. Bueno, que podáis ver expuesta en un vídeo, esta es la más grande del mundo. Porque la de Markman, como ha dicho él, no está disponible. No. Porque no la tiene. La saca alguna parte para los Sí. vídeos para el Evo. Mm. Y hasta no sé si en Francia, tú no estuviste en el Evo Francia, ¿verdad? Yo No. No sé, bueno, he hablado con varias personas que sí que estuvieron el año pasado en Niza, pero no me han comentado nada del museo. No me han dicho nada. No sé si había museo, si había en algunos, no me sé, acuerdo. no En Las Vegas yo sí que sé que montan claro, un museo muy chulo. Ese es el que siempre he visto yo. Claro. Bueno, pues yo creo que más o menos lo hemos hablado todo. No sé si quieres decir algo, Fran, de alguna cosa de tu colección que nos hayamos dejado en la visita, en una vuelta. No. Más o menos hemos hablado de todo. Ya. Sí. Bueno, pues un auténtico placer poder haber venido a tu casa, que te hayas ofrecido a enseñármelo todo, a poder grabarlo, a hablar contigo y nada, realmente, muchísimas gracias. A ti. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, sois unos auténticos héroes por aguantar todo el vídeo. Un vídeo muy largo, pero que creo que se merecía esta extensa duración por el tamaño de la colección, por todo, porque sí, porque ha sido una experiencia realmente potente para mí desplazarme hasta casa de Fran, que como he dicho ya me ha abierto muy amablemente las puertas de su caverna de los arcade sticks, por llamarlo de alguna forma, en la que hemos podido disfrutar, yo el primero y vosotros espero que también, de su increíble colección, que como ya habréis visto en el título o habré dicho ya, es la más grande del mundo expuesta. No es la más grande del mundo que una persona pueda coleccionar, porque ese honor posiblemente esté en manos de Mark Julio, de Markman. Deberíais de conocerlo si estáis en este mundillo, y si no, os dejaré el enlace por la descripción para que lo sigáis en alguna de las redes sociales. Para mí ha sido un auténtico placer poder ir a casa de Fran, poder grabar todo esto y traerlo todo a vosotros. Os agradezco a todos de corazón que os hayáis quedado hasta el final y os animo a que estéis atentos porque se vienen cositas. Ya sabéis que yo soy muy lento haciendo vídeos, pero poquito a poco voy trayendo contenido de lo más interesante. Y sin más que decir, me voy. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.